San Juan, capítulo 6, del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os hace vacilar? Y si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se le concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado para Dios. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de Josué, capítulo 24, versículo del 1 al 2 y del 15 al 17 y el 18b. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: si no os parece bien servir al Señor, escoger hoy a quienes queréis servir. ¿A los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitas? Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, del 21 al 32. Ser sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, él que es el Salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amar a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarle ante sí gloriosa. La iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 60 al 69, dice que en aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Eso ocurría en aquel entonces, como ocurre en la actualidad cuando escuchamos algún mensaje doctrinal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no aceptamos, no queremos, no deseamos seguir esos objetivos, esas metas, porque intervienen o transgreden nuestra conducta, nuestra cultura, nuestra educación, nuestro modo vivendis o nuestra forma de estar viviendo en la actualidad. Y empezamos a restringir los mensajes
que el Señor nos da por medio de su palabra. No queremos aceptar al Señor, no queremos aceptar su palabra y se nos hace exagerada, fuera de lugar. De hecho, ahorita vamos a verla en una de las lecturas que tiene un mensaje muy profundo y que muchas personas precisamente por ese mensaje profundo no lo aceptan y se retiran, se alejan y no quieren proseguir con el conocimiento de la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver en las otras lecturas. Pero en esta pregunta que se hacen al decir que este modo de hablar es muy duro y que quién puede hacerle caso, la gente se da cuenta de que es muy difícil cambiar su conducta, su personalidad, su forma de ser, y se retira. Prefiere no aceptar, no escuchar y no hacer lo que Dios está mencionando, que en este caso es Cristo por medio de su doctrina. Adivinando Jesús, sabiendo Jesús, conociendo a Jesús, que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto les hace vacilar, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿qué dirían? Y sí lo vieron. Muchos discípulos, y principalmente los 12 discípulos, vieron a nuestro Señor Jesucristo cuando se fue al cielo en la ascensión. ¿Cuándo ocurrió la ascensión? 40 días después de la resurrección, de ese domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue elevado hacia el cielo y se desapareció en el firmamento. Así bajó nuestro Señor Jesucristo y así subió. Por eso esto dice: y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿cómo se iban a quedar? Pues sí lo vieron. ¿Y cómo se quedaron? Espantados, otros implorando al Señor, otros arrepintiéndose y aceptando todo lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado durante los 3 últimos años de su vida. Por eso les dice que conociendo Jesús, que sus discípulos lo criticaban, porque a nuestro Señor Jesucristo lo criticaban por su actuar, por su manera de decir las cosas, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo pues era hijo de José, el carpintero. Principalmente la gente que lo conocía y los familiares le tenían poca credibilidad en lo que él decía y en lo que él hacía, porque lo conocían desde que era un niño y nunca había dado indicios de tener poderes sobrenaturales, milagrosos, nunca había hecho ninguna acción divina. A pesar de que por ahí en la actualidad se nos está diciendo que ya Jesucristo desde pequeño hacía milagros, de que ya tenía problemas con Judas Iscariote, con Barrabás. Algunas literaturas nos mencionan que ya desde pequeño él había tenido situaciones milagrosas. Al jugar, hacía hasta trampa para ganar, que es algo de risa. Pero la realidad de las cosas es de que nuestro Señor Jesucristo nunca empezó su vida pública antes de los 30 años. Si a eso hubiese sido, la gente lo hubiese entendido y diría: ya desde niño hablaba así, ya desde joven hacía este tipo de milagros, ya cuando estaba él más grande, era un adulto, continuaba haciendo esto. Entonces ahorita que está hablando, pues sí lo entendemos y nos damos cuenta aquí esta referencia de que no le creen, porque saben que era un simple y llano carpintero, hijo de otro carpintero, porque eso se dedicaba a nuestro Señor Jesucristo antes de empezar su vida pública. Dirán ustedes: pero ¿qué hizo durante toda su juventud y su niñez? Vivir una niñez normal, una juventud normal, viviendo como Dios manda, así sencillamente. Conociendo que nuestro Señor Jesucristo era judío,
tenía conocimiento de la palabra de Dios, como todos los judíos deben de tener conocimiento de la palabra de Dios, y todos los dichos y hechos de los profetas, de los patriarcas, de los libros del Pentateuco, que los libros del Pentateuco son 5, Pentateuco. Es el Génesis, el Éxodo, Levítico, el Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Y todas las religiones que aman a Dios y que creen en Cristo, las cristianas tienen esos libros, aunque los que no son cristianos, como los judíos, musulmanes, de todas maneras esos 5 primeros libros los tienen, porque son los escritos que es la base de la ley de Dios que le dio primero a los hombres. Vemos entonces cómo nuestro Señor Jesucristo aquí lo denotan de que Él se les hace raro que pueda hacer ese tipo de conversaciones, ese tipo de pláticas o esas actitudes fuera de lugar. Y no solo eso, sino que se les hace muy difícil de cumplir lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y lo empiezan a criticar. Y dice Jesucristo, esto los hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿van a creer? Pues mucha gente cuando lo vio, pues sí, creyó. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. El Espíritu, Cristo nos está diciendo, es el que nos está dando la vida continuamente, día a día. Los científicos dicen que es una energía que vive dentro de nosotros y que nos hace mover, porque sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Y en el caso de los seres humanos, pues tenemos una energía, o tenemos la energía que nos da la naturaleza, la vida, para proseguirla. Nosotros los creyentes sabemos que es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y claramente nos dice nuestro Señor Jesucristo que la carne no sirve de nada. ¿Cuántos años podemos vivir cuidándonos, atendiéndonos? Aun cuando no nos cuidamos y no nos atendemos físicamente en nuestra salud, vivimos de un determinado tiempo y a lo mejor más corto. Pero hay gente que aun cuando se cuida, sufre un accidente, tiene un percance y muere. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto les gusta a ustedes? Hay gente que llega a los 70 años, bien. Hay gente que llega a los 80, bien. Muy pocos son los que llegan a los 90 años sanos. Y casi contados, uno que otro llega a los 100 años. Y hasta son noticia. Aquí lo importante es darnos cuenta de que la vida es muy corta. La vida material es muy corta, la corporal. La vida espiritual prosigue. Y entonces hacemos y creemos lo que dice la ciencia, que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Nosotros venimos de Dios y vamos a regresar con Él. Los científicos dicen que es una fuente de poder, una energía, y que regresamos y que pasamos a formar parte de esa energía del universo. Nosotros los creyentes sabemos que es la energía, que es el Espíritu de Dios y que regresamos a Dios. Las palabras, dice aquí, que les he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de ustedes no creen. Jesucristo habla del Espíritu. Los está preparando para que reciban al Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo llegó 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, después de su muerte el viernes, resucita al tercer día el domingo. Viernes un día,
sábado 2 días y el tercer día domingo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo el viernes muere a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde ya es bajado de la cruz y empieza a oscurecer. Entonces muere en viernes, el día. No estamos hablando días de 24 horas, estamos hablando días de luz, que hay sol. Y empieza el anochecer, pero ese anochecer no es del viernes, para nosotros sí, los cristianos, pero los judíos es primero la noche y después el día. Claramente lo entendemos, primero la noche y después el día. Entonces a las 6 de la tarde de ese viernes, que ya empieza la noche del sábado, y al amanecer del sábado, ya es el segundo día. Y al amanecer del domingo ya es el tercer día. Pues nuestro Señor Jesucristo resucita al tercer día, el domingo, cuando empieza a haber luz solar. Puede ser a las 6, 6:05, 6:10 o 5:55 de la mañana. El domingo resucita. Y se estuvo apareciendo a sus discípulos 40 días y 40 noches después de su resurrección. Y comía con ellos, porque resucitó en cuerpo y alma. No era un fantasma, no era una energía. Muchos por ahí dicen que nuestro Señor Jesucristo pues sobrevivió de la golpiza que le propiciaron los soldados después de la condena brutal que le dieron. Y que después de haberlo bajado de la cruz, pues estaba como agonizante, como si estuviera en estado de coma, y fue puesto en el sepulcro, así dicen muchos. Y que no es que haya muerto, sino que pues solamente se recuperó. Eso sería muy difícil de creer. Es más fácil creer en la resurrección que creer que después de la golpiza sádica que le dieron, después de la crucifixión sádica que le dieron, haberlo puesto con clavos en sus manos, en sus pies, y después una lanza que le atraviesa el costado, con una corona de espinas y tantos golpes, más de 70 golpes en la espalda, con los látigos que en las puntas llevaban ciertas pequeñas o formas de látigos muy agresivos, que después pueden ustedes buscar para que se den cuenta cuántas clases de látigos existían para lastimar a los prisioneros en aquel entonces. Después de que nuestro Señor Jesucristo el jueves santo había cenado, el viernes no había tomado ningún alimento, pasó todo el día con el rayo del sol, no había bebido agua, y es crucificado a las 12 del día, y a las 3 de la tarde muere. Y checan los romanos, los soldados, de que nuestro Señor Jesucristo estaba muerto, porque todavía estaban vivos los dos ladrones que estaban a los lados de él, y a ellos les cortan los pies para que al cortárselos no tengan forma de detenerse y de poder seguir exhalando o jalando aire para su oxigenación, y mueren. Y les cortan las piernas, se las fracturan y se mueren asfixiados, si es que ya se estaban por morir. Les dieron una ayudadita. Y a nuestro Señor Jesucristo no le cortan, no le quiebran sus huesos de sus piernas, porque el romano, al meter la lanza, se da cuenta en su costado de que ha muerto nuestro Señor Jesucristo. Claro, dirían ustedes, no era un experto el soldado para saber si había estado muerto o no nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente pues estaba en estado de coma o estaba desmayado, pero aún así. Todo esto les explico por la relación de que existe, de que hay muchos cuentos, hay muchas teorías, muchas hipótesis, muchas historietas contemporáneas, no solamente actuales, de que nuestro Señor Jesucristo sobrevivió. Después de este martirio, y que lo bajan y que lo ponen en el sepulcro,
y que está ahí y que cierran el sepulcro con una piedra pesadísima que no la puede mover una sola persona. Necesitaban mínimo 4 hombres, hombres, no mujeres, para poder mover la piedra mínimo. Y él estando adentro sin que nadie lo curara, ¿cómo va a poderse levantar? Y después salir de esa tumba donde estaba una piedra muy pesada. O sea, debió haber sido un Jesucristo muy atlético, con mucha fuerza, un tipo Sansón, para que pudiera mover la piedra y pudiese haberse recuperado de todo el martirio que le dieron y de haber podido engañar a la gente estado en estado de coma. Esto lo hago ver para que se den cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucita, resucita en cuerpo y en espíritu porque come con sus discípulos. Y cuando se va, después de 40 días de estarse apareciendo con ellos y seguirles dando indicaciones, es la ascensión. Por eso la pregunta que vimos hace un rato, si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, no es subir a una montaña, ni un cerro, no, subir al cielo, al firmamento, ¿qué dirían? ¿Creerían? Pues no, muchos creyeron, pero muchos dejaron de creer o no creían. Somos muy difíciles de creer en la palabra de Dios, porque primero toda nuestra vida la gastamos en todo. Algunos en vicios, en satisfacciones, en gustos. Otros pues en su estudio, su trabajo, en su familia, en sus hijos, en sus padres, en sus paseos. Gastamos la vida y ya cuando estamos viejos y grandes nos entra el ánimo o el miedo porque ya sabemos que ya estamos viejos y tenemos enfermedades y sentimos que nos vamos a morir. Y entonces recurrimos al templo, a la iglesia, y se empiezan a llenar las iglesias de ancianitos y de enfermos, porque ya empiezan a tenerle miedo a la muerte. Pero al principio pues no creímos como aquellos que no creyeron, y estando Jesús presente en cuerpo. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo, como les estaba yo mencionando, después de 40 días y 40 noches, viene la ascensión. Y después de la ascensión pasan 10 días y viene el Espíritu Santo a todos. El Espíritu Santo nos trae dones, que son poderes divinos de nuestro Padre Dios. La inteligencia, la ciencia, la sabiduría, muchos dones. La caridad, la templanza, la diligencia. Muchos dones que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo para que tú te pongas a trabajar y con ellos hagas obras de caridad. El Espíritu es quien da vida, dice la palabra de Dios aquí. La carne no sirve de nada. Entonces imagínense cuántos años podemos vivir. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. ¿Qué has hecho? ¿Has hecho algo para ganarte la vida eterna, para que tu espíritu verdaderamente regrese con Dios, con nuestro Padre Dios, o no has hecho nada? Y dice aquí muy claramente, las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de nosotros no creen, y algunos de ustedes no creen, en aquel tiempo y en la actualidad. Dice aquí que Jesús sabía desde el principio quienes no creían. Él se daba cuenta, principalmente sus familiares, porque se cumple la palabra que dice, nadie es profeta en su tierra. Pero también muchos que lo conocían y no eran sus familiares, pero eran de la misma tribu que él. Acuérdense que los judíos hay 12 tribus. Y Jesucristo venía de una tribu, de la misma raza de las tribus de José, de su papá, el carpintero, y de María. Y eran esa descendencia, sí. Y no creían en él, y no lo aceptaban. Y nos dice aquí
que también sabía quién lo iba a entregar. ¿Quién lo entrega? Sabemos que es Judas Iscariote, porque él hace la negociación para que nuestro Señor Jesucristo tenga una reunión con el Sanedrín, para poder limar las asperezas, para que hubiese un acuerdo y las cosas cívicamente, socialmente, religiosamente dieran mejor fruto, según el Sanedrín, según los seres humanos, según Judas Iscariote. Pero los planes de los hombres no son los mismos planes de nuestro Padre Dios. Son distintos, muy diferentes. Tú puedes razonar las cosas, hacer planes y disponerte a hacer las cosas de una mejor forma. Y a lo mejor salen bien, o más o menos. O salen mal, te equivocaste. Pero si tú dejaras que nuestro Señor verdaderamente te llenara de sabiduría y te dijera qué es lo que tienes que hacer, ahí no va a salir mal, no va a salir más o menos, no va a salir nada más bien, sino va a salir como Dios manda, con esa perfección. Somos instrumentos de Dios, y en todo hecho que tú vayas a hacer, siempre tienes que implorar a Dios su ayuda, su colaboración, para que tú hagas las cosas correctamente. Que Él te va a poner a las personas en tu camino para que tú les ayudes. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. ¿Ustedes creen que se ha acercado a Dios o se acercan a Dios porque a ustedes les nace? ¿Porque ustedes creen que se sienten ya con ánimos de acercarse a Dios? ¿De que les nace ir a misa y de confesarse y comulgar? ¿De que ya sienten el deseo de hacer oración? No. Aquí el que hace que nosotros escuchemos su palabra y hagamos las obras de caridad que debemos de hacer es porque tenemos una comunicación con el Espíritu Santo. Y si el Padre lo concede, o sea, nuestro Padre Dios. No hay nadie más que concede todos los beneficios más que nuestro Padre Dios. Y dice aquí que desde entonces muchos discípulos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Y así pasa en la iglesia, así pasa en la actualidad, así pasa con la doctrina. Cuando nos tocan nuestros hijos, cuando nos tocan a nuestros padres, cuando nos tocan nuestra felicidad, cuando nos tocan nuestros gustos y nuestros deseos, entonces como que no nos conviene lo que Dios nos está diciendo. Y nos hacemos a un lado, o le componemos o lo hacemos a nuestra forma de ser. Y decimos, no, esto a mí no me conviene, esto sí me conviene. Y entonces empezamos a tomar una actitud equivocada. Porque pensamos que el Señor nos está exigiendo de una manera equívoca. Y le encontramos un raciocinio a las cosas que no se deben de razonar. Las cosas divinas no se razonan. Recuerden por ahí un relato, se los voy a comentar, en de que un personaje, no voy a decir el nombre, para no divagar, porque el mensaje no es quién lo vivió, sino el hecho de cómo se vivió. Estaba en el mar, caminando, y encontró a un niño que estaba haciendo un hoyo en la playa. Y estaba echando el agua en ese hoyo, la que estaba en el mar. Y le echaba y le echaba. Este señor, que les digo, no les digo el nombre, se acercó al niño y le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿A qué estás jugando? El niño le respondió,
he hecho un hoyo aquí en la arena y estoy vaciando todo el agua del mar aquí en este hoyo para que el mar se seque y ya no haya tanta agua. El Señor se sonrió y le dijo al niño: niño, eso es imposible. No puedes echar todo el agua del mar en este hoyo. Eso nunca lo vas a lograr. Y el niño le dijo a ese hombre: así como tú me estás contestando de que esto es imposible, así es de imposible que tú entiendas qué significado tiene la Santísima Trinidad. ¿Por qué hay un Dios en tres divinas personas? Así es lo mismo, nunca lo vas a entender. Es imposible que tu cabeza lo razone. Por eso les he contado este relato, para que se den cuenta que las cosas de Dios, las divinas, no se razonan, se cumplen. Y nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios queremos razonarla para nuestra conveniencia. Y entonces caemos en un grave error, porque las cosas de Dios no se razonan. La palabra de Dios se lee, literalmente, se entiende, la conoces, te la aprendes, pero tienes que interpretarla. Y para esto necesitas la colaboración del Espíritu Santo. Y después de interpretarla, tienes que poner a hacer lo que dice esa palabra de Dios, con colaboración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo interviene aquí, si no, no hay forma de que tú puedas lograr hacer lo que Dios quiere que hagas. Muy claramente dice que por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y muchos discípulos pues se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Y así pasa en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente no le conviene estar en la iglesia católica y se va a otra iglesia. No le conviene estar en la iglesia cristiana y se va a otra iglesia. No le conviene la iglesia de los mormones y se va a los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová no les conviene, no encuentran ahí lo que ellos buscan y se van a otra iglesia. Y si no, pues solamente son creyentes y no aceptan ninguna religión. Pero tampoco aceptan las cosas de Dios como son y creen a su manera, a su antojo. Y otros más viles inventan cosas, inventan que los santos hacen milagros, inventan que los ángeles hacen milagros, e inventan santos, como los narcotraficantes que inventan a sus santos, o a otra gente que inventa que la Santa Muerte es quien los va a proteger de la muerte y que les va a dar dinero. Y otros se ponen a adorar a San Judas Tadeo, y cada día 28 a todas las iglesias que tienen al santo San Judas Tadeo como patrono, van y lo visitan, y principalmente el 28 de octubre, que es la anualidad de su festejo. Y van y le piden a San Judas Tadeo cosas de risa, porque le piden dinero, riqueza, de una forma, para obtenerla, de una forma delincuencial, de vándalo. Que caiga el bueno, que me suba al microbús y al primero que asalte, pues ya con ese le haga el día. Que al que mate, pues que traiga verdaderamente lo que yo necesito. Que me ponga en mis manos, a mi alcance, el gran coche para robármelo. Que pueda acabar de vender toda la droga con la que estoy comerciando. Y todos ese tipo de personas se ponen escapularios en el cuello como símbolo de que cada uno de los escapularios que se cuelgan es cada una de sus hazañas de vándalo que ha realizado.
y empiezan a hacer actos equívocos y empiezan a creer en estupidez y creen que eso está bien. Y así viven su vida equivocada. Empiezan a hacer de la vida, del credo, a su antojo. Y aquí nos menciona la lectura que muchos pues se echaron atrás y no creían en lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando. Y eso pasa también en la actualidad. Muchos de nosotros no creemos y hacemos de la palabra de Dios a nuestro antojo, a nuestro beneficio. Y no. La palabra de Dios es una. Y muy claramente nos dice aquí que el Espíritu, ¿sí?, es vida. Y el Espíritu Santo nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Y muy claramente dice que no volvieron a ir con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto nos hace ver que en la actualidad pasa lo mismo. Mucha gente se ha retirado de la palabra del Señor, se ha retirado del Espíritu Santo, se ha apartado de nuestro Padre Dios y no vuelven con Él. Y así mueren. Acuérdense que el peor pecado es maldecir al Espíritu Santo. Es anatema, maldición. El no querer entender y saber que el Espíritu Santo es quien nos da vida. Pueden hablar mal de Dios Padre, dice la lectura, en otra de las lecturas. Pueden hablar mal de nuestro Señor Jesucristo. Pero quien hable mal del Espíritu Santo, ya se lleva en su cabeza, en su vida, la maldición eterna. Y aquí muchos dicen que no volvieron a ir con nuestro Señor Jesucristo a escucharle, a pesar de que les daba de comer, a pesar de que les curaba sus enfermedades, a pesar de que los consolaba. Llegó el momento en que puso el dedo en la llaga, como dice el dicho, en ellos, y dijeron, no. Entonces, aquí nos damos cuenta que en la actualidad nos está pasando lo mismo. Muchos se retiran de nuestro Señor, de su palabra, y andan buscándolo por otros lados a su conveniencia. Y como no lo encuentran, pues entonces se quedan sin ninguna iglesia, sin ninguna religión, y se denominan creyentes. Y empiezan a inventar sus propias divinidades. Y así se la van llevando, hasta que acaban su vida en manos de nada. Entonces aquí dice, Jesús les dice a los 12 discípulos, a sus 12 discípulos que los estaba preparando, porque acuérdense que mucha gente que lo escuchaba pues era su discípulo. El que escucha y obedece son sus discípulos, y aquí los 12 pues eran discípulos, todavía no son apóstoles. Apóstoles son cuando van a predicar, cuando van a hacer su trabajo. Cuando tú escuchas esto y obedeces, pues estás tú siendo discípulo, pero cuando ya le llevas esto a los demás, entonces ya eres un apóstol. Ya estás llevando un apostolado. Y los discípulos, los 12, empezaron a ser apóstoles cuando nuestro Señor Jesucristo los mandó de 2 en 2. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió el domingo de resurrección. Cuando los apóstoles empezaron a hacer su prédica que ya habían recibido en Pentecostés el Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando empiezan a ser apóstoles. Y les dice a los discípulos, a los 12, les dice, ¿también ustedes se van a querer marchar? Pues no. ¿Quién toma la palabra? Pedro. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué? ¿Dio la casualidad? No. Porque Simón Pedro, el pescador, iba a ser el líder, el jefe. Es nuestro primer papa en la Iglesia Católica. Pedro, Simón. Acuérdense que nada más se llamaba Simón, pero Jesucristo le cambió el nombre y le denominaba Pedro porque Pedro significa piedra. Y le dice Simón Pedro a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Yo me pregunto en la actualidad, ¿a quién vamos a acudir para que nos vaya bien? ¿A los santos? ¿A Pedro? ¿A Tomás? ¿A Judas Tadeo, que era primo de nuestro Señor Jesucristo? ¿A Judas Iscariote? ¿A Bartolomé? ¿A Mateo? ¿A Santiago?
¿A Juan? ¿A quién vamos? ¿A los ángeles? ¿A quién vamos a acudir? ¿A nuestra Santísima Madre, la Virgen María? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Nuestra Santísima Madre? No. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Los ángeles? No. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Cómo dijo Jesucristo? Padre nuestro, que estás en el cielo. Entonces, pues ¿a quién vamos a acudir? Dicen los discípulos, pues ¿a quién vamos a acudir? Mismo Simón Pedro, nuestro primer papa, ¿a quién iba a acudir? ¿A sus demás compañeros les iba a pedir milagritos? ¿A sus compañeros discípulos? Pues no. ¿Para qué? Ah, pero en la actualidad somos necios, somos ignorantes, somos torpes, somos tontos. Porque al único que hay que recurrir es a nuestro Padre Dios. Tú tienes palabras de vida eterna, le dice Simón Pedro. Tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, dentro de toda su doctrina, dentro de todas sus palabras, lo primordial que predica es la vida eterna. Y la vida eterna la llevamos ya desde el momento que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Porque el Espíritu Santo llegó a todo el mundo, ¿eh? Estés o no estés bautizado en la actualidad por la iglesia, tú ya tienes el Espíritu Santo. Lo hacemos en la iglesia de una forma sacramental, pero ya el Espíritu Santo habita en nosotros. Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Simón Pedro habla por todos, por los otros 11, que ella les había hecho unas preguntas a los demás compañeros de él, ¿o qué? Pero él aquí sabemos, ¿por qué no dijo? Yo sé, no está hablando en primera persona. Sabemos, está hablando en plural. Sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. ¿Se dan cuenta cómo entonces un líder habla de esa manera? Un guía habla así, con esa autoridad. Un líder tiene que tener autoridad. Un líder tiene que estar convencido, por convicción. Un líder tiene que tener decisión. Un líder no se debe de equivocar. Y aquí Simón Pedro, tú tienes palabras de vida eterna, dice él. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. O sea, que nuestro Padre Dios había mandado a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Esta lectura de Juan nos está mencionando muy claramente que la palabra de Dios no se discute. La voluntad de nuestro Padre Dios no queda entredicha. Al único al que le debemos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos es a nuestro Padre Dios.